Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, leo para ustedes del 5 al 11, dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden volver a tomar asiento. Bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar con el tema que iniciamos en esta mañana acerca de la preciosidad del Señor Jesucristo en su obra de salvación. Él es precioso en su obra de salvación. Y nosotros en la mañana entonces abordamos los dos primeros puntos. Abordamos acerca de la encarnación del Señor Jesucristo y de su sacrificio, así que nos corresponde ahora en esta tarde contemplar el tercer punto que les mencioné en la mañana, que tiene que ver con su exaltación, la exaltación del Señor Jesucristo. Y vamos a enfocarnos todavía un poco más en la parte práctica, en la parte aplicativa a la que nos llama esta doctrina preciosa que nosotros estamos viendo, la obra de salvación del Señor Jesucristo. Dice en Proverbios 18:12 lo siguiente: antes de la honra es el abatimiento. Y esto verdaderamente fue lo que le sucedió al Hijo de Dios. Antes de que él tuviese ese lugar exaltado que leemos aquí en Filipenses, y ya les voy a explicar qué es lo que Pablo quiere decir con que fue exaltado hasta lo sumo. Antes de que el Señor Jesucristo fuese exaltado hasta lo sumo, Él se humilló a sí mismo. El Padre lo envió, como lo vimos en esta mañana, sin todo el esplendor de su gloria. Vino en una condición de pobreza, de humildad, vino en ese estado de humillación. Pero ahora, mis hermanos, el sol de justicia brilla en todo el esplendor después de la resurrección de entre los muertos al tercer día. Hay una contemplación de Cristo muy diferente en cuanto a su estado de humillación, cuando su divinidad estaba velada por el velo de su carne, y la posición exaltada que tiene Jesucristo en el presente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, por lo cual, después de él haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y dice el apóstol Pablo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la posición que tiene Cristo en el presente es muy diferente a la vista que tuvieron las personas que lo vieron recorriendo la tierra. Cristo está a la diestra del Padre, que es algo que vamos a ver también en esta tarde, y vamos a considerar todo lo que implica estas palabras, que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Pero déjenme leerles otro texto que lo tenemos en la primera epístola del apóstol Pedro, porque creo que este texto es muy importante para que nosotros, al igual que lo vimos en la mañana respecto a su encarnación, contemplemos la hermosura también de la exaltación de Cristo. Ahora, la exaltación de Cristo, contrario a su humillación, tiene que ver con su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. A eso es a lo que nos referimos hablando del estado de exaltación de Jesucristo. Él murió, sí, en su humillación, pero después del tercer día resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Él resucitó, ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, y esa es la exaltación del Señor Jesucristo. Esto es algo también que debe conmover nuestros corazones. Esto es algo maravilloso, porque toda la obra de salvación se consuma en esto también, se completa con esto.
En la cruz Cristo pagó realmente por nuestros pecados. Pero si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, lo que Cristo hizo en la cruz fue la muerte de alguien más. Pero la resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos era la validación clara de que Él en verdad es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo conocen todos aquellos que son bienaventurados. ¿Recuerdan cuando Jesús preguntó que quién decían ellos, sus discípulos, que era Él? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, porque no te lo reveló varón. Esto fue la revelación de Dios y esta es la revelación que tiene cada uno de los hijos de Dios. Ahora el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, voy a leer para ustedes versículos 10 y 11, miren lo que él escribe. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero presten atención a lo que sigue diciendo el apóstol Pedro: y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se ha detenido usted a pensar en estas palabras de Pedro? Las glorias que vendrían tras sus sufrimientos. Los sufrimientos aquí implicaban la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, la grandeza de la obra de la salvación de Cristo no se detuvo con su muerte. Muchas veces nos enfocamos solo en la muerte del Señor Jesucristo, ese sacrificio allí en la cruz. Pero es que esto tiene que verse más allá, hacia su resurrección. Si nuestra vida es cambiada, si nuestra vida verdaderamente ha sido transformada por el poder del Señor Jesucristo, esa obra del Espíritu Santo en nosotros, es porque Cristo ascendió al cielo. Es porque Cristo se sentó a la diestra del Padre. Si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos, esto no sería posible. Es más, vamos a ver que muchas veces podemos perder de vista algo importante que tiene que ver con la ascensión de Cristo y el cumplimiento de otras promesas que tenían que ver con esto. Pero los profetas en el Antiguo Testamento no tenían una vista tan clara como nosotros la tenemos ahora a la luz del Nuevo Pacto, y sin embargo ellos entendían que habían glorias que vendrían tras los sufrimientos del Señor Jesucristo. Hoy en día muchos piensan que la gloria para el cristiano es simplemente decir soy salvo o soy perdonado de mis pecados. Eso es maravilloso. Pero el paquete, podríamos decir, de la salvación incluye muchas otras cosas, muchas gracias que están para nosotros, bendiciones espirituales en Cristo Jesús, producto de que Él se sentó a la diestra del Padre. Y como lo vamos a ver, que nosotros estamos unidos a Él en esto. Esto es algo maravilloso que es producto de la exaltación del Señor Jesucristo. Cristo se convirtió en hombre para ser mediador entre Dios y los hombres, pero Él fue exaltado. Ahora, quiero que nosotros consideremos, antes de seguir avanzando en esto, consideremos bien lo que Pablo quiere decir cuando dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque esto debe ser entendido al hablar de la exaltación del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nunca va a estar diciendo que Jesucristo o el Hijo de Dios logró una posición que no tenía antes como Hijo de Dios. Eso no es lo que significan estas palabras. Recuerden que estamos hablando de Cristo en su obra de salvación y Él se encarnó. El Hijo de Dios, Dios mismo, tomó una naturaleza humana, la unió a su naturaleza divina de manera inseparable. O sea, no admite divisiones, pero también sin mezcla, sin composición. Algo maravilloso y misterioso también para nosotros. Una obra que no podemos comprender. Cómo la humanidad de Cristo que Él asumió se unió a su divinidad sin que su divinidad absorbiera la humanidad, por ejemplo. Dos naturalezas completas, verdaderas, inseparables, pero sin composición. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que por esto también Dios le exaltó hasta lo sumo, él está considerando la humanidad de Cristo unida a su divinidad. Él está considerando a Cristo en su función como rey mediador.
Vamos a ver en esta tarde algunos textos que nos hablan de Cristo tomando el reino, de Cristo asumiendo el control. La pregunta es, ¿no tenía control aquel que en el principio era el Verbo, que estaba con Dios y que era Dios? Claro que sí. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, eternamente ha sido, como lo cantamos, Rey exaltado. A Él nunca le ha faltado dominio, a Él nunca le ha faltado poderío. Pero aquí se contempla al Verbo hecho carne, como mediador, como hombre. Entonces, en esa humanidad, Cristo fue exaltado como el Rey mediador entre Dios y los hombres hasta lo sumo. Algunos tienen dudas de cómo tomar estas palabras y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Algunos dicen que el nombre es Jesús, pero creo que esto podría ir más bien por el título que se le asocia a Jesucristo como el Señor Jesucristo. A este varón de dolores, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios le hizo, como dicen los apóstoles, Señor y Cristo. Este es el que tiene un nombre sobre todo nombre. Y noten que esta doctrina de la exaltación de Cristo debe llevarnos a nosotros a la humillación. Debe llevarnos a nosotros a vivir postrados delante de Dios. Porque lo que el apóstol Pablo continúa diciendo es lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y déjenme decirle algo también, mis hermanos. Muchas veces un texto como este, las personas lo toman como algo netamente futuro. Muchos asumen, en el futuro esto va a pasar. Y es verdad que va a llegar el día cuando no va a quedar duda a nadie de que Jesucristo es el Señor. Pero este texto está hablando en un tiempo presente. Es decir, que en este momento, ahora que Cristo ha sido exaltado, toda lengua esté confesando que Él es el Señor, toda rodilla se está inclinando delante del Salvador Jesucristo, del Rey de Gloria. Esto es algo que tiene aplicación en el presente. Cuando el Evangelio de Cristo es proclamado como la Escritura lo presenta, entonces los corazones de los hombres son transformados. Los corazones de los hombres son renovados conforme a la promesa del nuevo pacto. Y esa es una manera en la que el Señor está extendiendo su dominio en este mundo. Y cuando Él hace esto, aquellos que como nosotros en otro tiempo le dábamos la espalda al Señor, ahora nos postramos delante de su presencia y reconocemos: Cristo, tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente. Cristo ha sido exaltado para llevar a cabo la misión que el Padre le ha dado de atraer un numeroso pueblo para Él. Hermanos, la salvación del Señor es grande y se extiende a todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Porque el Evangelio se extiende por los confines del mundo, y donde el Evangelio se extienda, Dios estará atrayendo a su pueblo. Ahora, nosotros debemos considerar la importancia, la grandeza y la importancia de la exaltación del Señor Jesucristo, que, como les he dicho, tiene que ver con su resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra del Padre. Entonces, déjenme compartirles algunas razones que nos van a evidenciar la importancia de la exaltación del Señor Jesucristo y que debería ser también un tema de meditación para nosotros de manera continua. La exaltación de Cristo es importante, en primer lugar, porque su muerte sin su resurrección habría sido en vano, habría quedado en nada. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Noten qué importante es esto. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: si Cristo no resucitó, toda nuestra creencia, todo lo que nosotros profesamos, lo que nosotros estamos haciendo es inútil, es estéril, no sirve para nada. Y aún peor, estamos todavía muertos en nuestros pecados. Esta es la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó,
significaría que él no era el Mesías, significaría que él no era el Hijo de Dios, significaría que la sangre de Cristo no limpia de todo pecado, como los cristianos proclamamos. Y unos versículos antes de en el versículo 14, el apóstol Pablo también había dicho lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, estaríamos aquí perdiendo el tiempo y bajo una falsa esperanza. Aquí estamos jugando a algo inservible si Cristo no se hubiese levantado entre los muertos, pero conocemos por la gracia de Dios que eso sí sucedió, que la tumba está vacía. Él resucitó al tercer día. Dios le levantó de entre los muertos. Lo que estamos haciendo ahora es verdadera adoración al Rey de Gloria, el Rey que un día va a levantar a todos los suyos de la misma manera en que su cuerpo se levantó del sepulcro. Los que realmente están malgastando su tiempo son aquellos que están siendo al día de hoy indiferentes al mensaje de Cristo, aquellos que lo rechazan, aquellos que no creen en su nombre. Pero déjenme decirles también algo: aquellos que, aunque digan creer en Él, están siendo indiferentes a la voz de Cristo en su santa palabra. Hay algo que quiero mencionar en las aplicaciones finales sobre estas palabras de Pablo, de que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y es que, mis hermanos, creo que en la práctica fácilmente podríamos hacer vana la resurrección de Cristo, no en el entendimiento, pero sí en la práctica. En segundo lugar, la exaltación de Cristo, su ascensión, es importante porque le colocó a la diestra del Padre. En Marcos 16, 19, leemos lo siguiente: y el Señor, después que les habló a sus discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Hebreos 10:12 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay muchas partes en donde los discípulos predicaban esto: Cristo, el Señor, está a la diestra del poder de Dios, se ha sentado a la diestra del Padre, ha sido colocado a la diestra del Padre. Y esto significa muchas cosas, mis hermanos, tiene implicaciones importantísimas para la vida de los cristianos y de hecho para el orden del mundo como tal. Déjeme decirle lo que esto significa. Significa la toma del gobierno del mundo por parte del Señor Jesucristo, habiendo despojado a Satanás de su poder para cegar a las naciones. Eso es lo que significa que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Recuerdan que cuando Satanás tentó a Jesús, le enseñó los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero usted ha visto que Jesús no le dijo: no, usted no tiene potestad sobre esos reinos. Realmente había una permisividad de Dios para cegar las naciones del mundo en aquel entonces. Pero cuando Cristo viene y hace su obra, Él sufre hasta la muerte de cruz y resucita al tercer día, es ascendido y se sienta a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo toma el control de los reinos del mundo. No le pertenecen a Satanás, le pertenecen a Cristo. Miren lo que dice en Apocalipsis 11:15. Tristemente, un versículo como este, muchos lo interpretan como es algo que va a ocurrir hasta el futuro. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, aunque en el original es el reino del mundo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el momento en que Él se sienta a la diestra del Padre. Eso usted lo puede ver en la visión de Daniel. Daniel mira a uno como hijo de hombre que le hacen acercarse al delante del trono del anciano de días y se le da dominio sobre todas las cosas. Aquí podemos hacer una pregunta: ¿está dominando ahora Cristo? ¿O debemos esperar
hasta que Él regrese para que Él tome dominio sobre todos los reinos de la tierra? Esa pregunta yo no creo que haya un cristiano que conteste que todavía no reina. Y eso es lo que justamente el versículo nos está mostrando. Cuando Él asciende y se sienta a la diestra del Padre, esa era la manifestación clara de que Él había tomado el control del mundo. Usted puede verlo en Mateo 26, 64, donde Él está ante el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le pregunta que quién es Él, que lo diga abiertamente. Y en la respuesta que Jesús le da al sumo sacerdote, Él le dice que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. Jesucristo no le dijo en un futuro, cuando Él ni siquiera viviría aquí. Desde ahora veréis. ¿Y cuál sería la manera en la que le verían? No era corporalmente, desde luego, porque Jesucristo ascendió al cielo y su cuerpo ya no está en la tierra. Pero lo verían por medio del poderío, en la manera en que Él juzgaría a la nación y en la manera en la que Él sigue trayendo juicios en este mundo. El Señor está juzgando continuamente a sus enemigos. Y esto es lo que nos presenta la Escritura en muchos textos. El sentarse a la diestra del Padre, mis hermanos, era necesario para el necesario derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es algo que yo les decía, muchas veces no estamos pensando en esto. Y a veces puede ser que alguien diga, como añorando, ¿por qué Jesús se habrá ido al cielo? Lo mejor era que Él se quedara aquí en la tierra. Y Jesús dice todo lo contrario. Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. Estas son palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Piensen eso, os conviene que yo me vaya. Yo creo, hermanos, que a veces no le damos el lugar al Espíritu Santo que Él tiene. Él es Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en poder y en gloria. Cada uno con sus roles, cada uno con sus funciones. Pero era tan importante el derramamiento del Espíritu Santo, y para esto Cristo debía ascender. Si Cristo no ascendía, el Espíritu Santo no era enviado a la tierra. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es beneficioso para ustedes que yo me vaya. Literalmente eso significa como que es ventajoso, es una ganancia para ustedes que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros vemos las almas siendo transformadas por el poder de Dios, los corazones siendo cambiados, a los santificados creciendo en santidad, en amor por Dios, en devoción, esta es la obra del Espíritu Santo, que opera en el interior de cada corazón de los hijos de Dios. Y por esto era necesario el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está involucrado en toda la obra de la salvación también. La predicación puede producir fruto en el corazón de los hombres cuando el Espíritu Santo actúa con poder por medio de la predicación de su palabra. Nosotros podríamos hablar y hablar y hablar del Evangelio y decir cosas correctas del Evangelio que si al Señor no le place bendecir esa palabra, no pasa nada. Pero por eso era necesario que Cristo ascendiera. Su ascensión trajo la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Era la promesa que incluso los israelitas estaban esperando en conformidad a la profecía de Joel, que en los postreros tiempos Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y esto es maravilloso. ¿Se ha puesto usted a pensar? Esto es parte de las glorias que vendrían tras los sufrimientos del Señor Jesucristo. El tener nosotros la morada del Dios eterno en nuestros corazones. Aquel del que se dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener, mora en el corazón de pecadores redimidos como nosotros. Esto es verdaderamente grandioso. Y es parte de las glorias que vendrían tras los sufrimientos del Hijo de Dios. ¿Qué gloria es esta? Que nosotros que éramos una habitación simplemente para la maldad,
para la impiedad, ahora somos como una casa, como un edificio santificado por el poder del Espíritu de Dios que Cristo envió en su lugar. Hace poco ustedes vieron la noticia de la muerte del Papa. Ese no es el vicario de Cristo. El verdadero vicario es el Espíritu Santo, es el enviado, es el representante del Señor para hacer su obra en este mundo. Que Cristo se sentara a la diestra del Padre, y esto debe llenarnos de gran ánimo también, era la garantía de la victoria del Evangelio. Nosotros debemos considerar bien esto, hermanos. Que Cristo ascendiera al cielo y se sentara a la diestra del Padre garantiza la victoria del Evangelio, la victoria del reino de Dios en este mundo. Vean lo que Jesús habló a sus discípulos en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28, del 18 al 20. En el versículo 18, Jesús dice: toda potestad, toda autoridad, todo derecho, toda soberanía me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos hablando de Cristo resucitado. Después de haber vencido la muerte al tercer día, levantándose entre los muertos, Él se aparece a sus discípulos y les dice, lo primero que les dice es, antes de enviarlos a la gran comisión, les dice: toda potestad me ha sido dada, toda potestad me es dada en el universo, en el cielo y en la tierra, en el mundo entero. Él tiene dominio sobre todo. Y en el versículo 19, usted verá estas palabras: por tanto, id. ¿Se da cuenta usted eso? Haga esa conexión. Por tanto, ese por tanto es importantísimo allí. Es la razón que está dando Cristo para que su pueblo predique las buenas nuevas del Evangelio con la seguridad de que algo va a ocurrir, con la seguridad de que Él hará su obra en este mundo por medio de su iglesia, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Por el poder de los apóstoles, por el poder de los cristianos, por el buen corazón de los que iban a recibir el Evangelio, no, por el poder de Cristo, el Cristo resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Miren, nosotros quizás nos desanimamos cuando transmitimos la palabra de verdad, cuando compartimos el Evangelio a otras personas y en nuestra mirada natural no parece que nada pase. Parece que todo sigue igual. Pero mis hermanos, debemos pensar de esto en términos espirituales. Nunca deja de pasar algo cuando el Evangelio de Cristo es proclamado. Porque cuando Cristo se proclama en su Evangelio, Él actuará para salvar a los suyos, o tristemente también actuará para endurecer cada vez más a los que no son de Él. Y en esto también se glorifica el poder de Dios. Hemos visto en la lectura continuada de las tardes cómo el Señor seguía endureciendo el corazón de Faraón, a pesar de que mostraba todo su poder, a pesar de que había momentos donde Faraón reconocía su pecado y decía: esta vez reconozco que he pecado, por favor, oren a Dios por mí. Y seguía endurecido. Cuando el Evangelio se predica, aunque nosotros no lo veamos, pasa algo, porque aquel que se proclama es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y su palabra nunca vuelve vacía. Y esto debería darnos un gran ánimo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. En cuarto lugar, que Cristo se sentara a la diestra del Padre. Esto significó también la posición y el reinado de los santos juntamente con Él. Porque los que estamos en Cristo, por la fe en Cristo, estamos reinando también con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Él hizo a su pueblo un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Se da cuenta usted de esta gloria que vino tras los sufrimientos del Señor Jesucristo? Si usted mira el antiguo pacto, ese fue el propósito de Dios para Israel, constituirlo una nación de reyes y sacerdotes. Ellos no lo lograron, pecaron contra Dios, le dieron la espalda, y ese sería el resultado nuestro si Dios no hubiera obrado en este mundo por medio de Cristo también, si Él no hubiera derramado su gracia. Pero Él ha derramado su gracia, envió a su Hijo, murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos.
y ahora Él a los que salva verdaderamente los convierte en reyes y sacerdotes para ministrar delante de su presencia. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Habla de la iglesia como un pueblo de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de Dios. Glorias que vendrían tras los sufrimientos del Señor Jesucristo. Es que, hermano, hermana, póngase en este escenario. Antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿para qué usábamos nuestras bocas y no para lo malo? ¿Para qué usábamos nuestras bocas y no para lo perverso? Para mentir, para engañar, palabras vulgares, deshonestas, chistes graves, odiosos a los ojos de Dios, pleitos, murmuraciones, chismes. Pero cuando el Hijo de Dios deshace las obras del diablo en los que Él llama, nuestra boca se convierte en una boca para exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve usted que la exaltación de Cristo también produjo consecuencias positivas para los que están en Él? Nos sacó o nos alzó del muladar al trono para que reinásemos con Él. ¿Qué misión tan grande tenemos los cristianos en este mundo? Y podemos hacerla con confianza porque Cristo se levantó de entre los muertos a anunciar a Cristo, predicar a Cristo para la gloria de Cristo. Tampoco estamos en la misma posición nosotros. El Señor nos rescató y nos puso en una posición de servicio, de servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Yo me imagino en la época, quizás podríamos pensar en la época victoriana o de Inglaterra, cuando las personas querían servir a los reyes, pedían ese honor de servir a la corona. Y es que ningún rey terrenal se asemeja al Rey de gloria. Rey exaltado de gloria es Cristo Jesús, cantábamos. ¿Se da cuenta usted el valioso servicio que nosotros tenemos? La dignidad que se nos ha concedido de servir al Rey de gloria. No es a cualquier rey, no es a cualquier gobernante, es al Señor Jesucristo, a quien le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Este es el servicio que todo hombre debería anhelar si entendiera quién es Jesucristo y conociera la preciosidad del Señor Jesucristo. Piense cuando la reina de Sabá va a ver lo que le habían hablado de Salomón, tiene su encuentro con Salomón, ve la sabiduría de Salomón, la excelencia de Salomón, y ella dice: dichosos los que ven tu rostro y te sirven continuamente. Pero hermanos, dichosos los hijos de Dios, hechos hijos de Dios por medio de Cristo, porque podemos servirle a Él y podemos estar delante de su presencia continuamente. Podemos acercarnos al trono de la gracia en cualquier momento. Dios no tiene una línea que está ocupada, como cuando usted necesita sacar una cita en el hospital o en la clínica y usted llama y ocupado, no le atiende nadie. O usted tiene que hacer fila para ver si lo atienden y tal vez va y lo atienden mal. Pero si usted es de Cristo, usted tiene una audiencia con el Señor Jesucristo en su trono de gracia. En todo momento, cuando usted quiera, simplemente invoca su nombre y Él le oye. Qué maravilloso es esto, las glorias que vinieron tras los sufrimientos del Señor Jesucristo. Estamos reinando con Él. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre. Y en quinto lugar, que el Señor Jesucristo se sentara a la diestra del Padre es un reflejo, mis hermanos, de que la obra de redención fue completamente acabada, fue consumada. Es decir, Él está, por decirlo de alguna manera, en reposo.
Él no tiene que trabajar ya por la redención. Absolutamente todo ha sido hecho. Hebreos 10 del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Note que el texto nos pasa a nosotros de actividad a reposo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, habiéndose entregado Él como sacrificio por los pecados, se ha sentado, es decir, ahora ya cesó aquella obra, ya lo hizo una vez y para siempre. En la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo, Él dijo, consumado es. Todo se consumó, todo fue completado. La obra fue llevada a cabo allí en la cruz y por esta causa Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios. Y sigue diciendo en Hebreos, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Piensen esto, se sentó a la diestra del Padre. Usted ha creído en Cristo, no hay nada que agregarle a su salvación, no hay nada que vaya a perjudicar su salvación si usted en verdad es de la fe en Cristo. Nadie lo va a separar del amor del Padre, nadie lo va a arrebatar de la mano de Cristo que es uno con el Padre. Nada va a afectar su salvación, su posición al lado de Cristo en la gloria eterna. Nada, porque Él lo completó absolutamente todo. No hubo nada que por ahí se quedara de lado y entonces desde el cielo el Señor dijera, ay, me faltó hacer esto. No, su misión fue completada plenamente. Y esto debe llenarnos a nosotros de gran regocijo. Pero además, mis hermanos, la exaltación de Cristo es importante porque su resurrección y su exaltación lo facultan para ser designado el juez del mundo. En Hechos 17:31 leemos esto. Dice Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y noten cómo Jesús lo expresa en uno de sus discursos, en Mateo 25:32. Tras haber recibir el reino o hablando de sentarse a la diestra del Padre y tomar el trono, dice Jesús, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mis hermanos, este juicio será llevado a cabo en toda justicia y con todo conocimiento. El que va a juzgar el mundo lo conoce absolutamente todo. A nosotros se nos pueden olvidar nuestras propias acciones, pero a Dios, al Señor Jesucristo, no se le olvida absolutamente nada. Esto es producto de su exaltación. Él resucitó, se sentó a la diestra del Padre y se le ha dado autoridad para traer juicio. Eso expresó Jesús en Juan 5, que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Esta es la realidad. Y yo no entiendo por qué nosotros no meditamos más en estas cosas. Y hablo de nosotros en general, las personas aún las que, aunque no profesan una fe salvífica, sí conocen algo de la Escritura y están tranquilas cuando hablan del juicio de Dios. A veces las personas dicen, ya Dios sabrá. No me diga nada porque Dios conoce el corazón. Ese es el problema. Vimos en el versículo de memorización, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo conocerá al que se le ha dado toda potestad para llevar a cabo el juicio. Esto debería hacernos temblar a nosotros y tener una consideración real de quiénes somos nosotros ante Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a nosotros a vivir de la manera en la que nosotros vivimos? Si las personas consideraran esto con atención, mis hermanos, no habría hipócritas en el mundo. ¿Ha pensado usted en eso? No existirían los hipócritas.
porque tendrían su conciencia saturada de esta verdad. El que va a juzgar al mundo entero lo conoce absolutamente todo. ¿De qué me valdría entonces vivir hipócritamente? Se acabarían los hipócritas si vivieran a la luz de esta verdad. Así que la exaltación del Señor Jesucristo es sumamente importante. Pero quiero que pasemos ahora a la parte práctica o aplicativa respecto a lo que hemos tratado en relación a la preciosidad de Cristo con su obra o en su obra de salvación. Esa humillación y esta exaltación que estamos viendo del Señor Jesucristo, hermanos, deben informarnos y hacernos actuar de acuerdo a las verdades que se nos transmiten. Así que quiero que consideremos lo siguiente. En primer lugar, le hago esta pregunta. ¿Es usted uno de los bienaventurados a quienes Dios ha perdonado en Cristo y no inculpa de pecado? Entonces la preciosidad de Cristo en su obra de salvación debe llevarlo a usted a un compromiso mucho mayor del que tiene hoy para con Él y para con su pueblo. Considere esto. Debe llevarle a un continuo y profundo arrepentimiento de cada pecado, tanto de aquellos de omisión como los de comisión. Es decir, pecamos no haciendo lo que Dios nos manda hacer y pecamos haciendo lo que Dios nos prohíbe hacer. Y cuando contemplamos la excelencia del Cristo resucitado, exaltado, que está a la diestra del Padre, rigiendo el mundo entero, eso debe llevarnos a una preocupación seria en nosotros para tratar con el pecado. Es imposible que no pequemos, pero es posible y necesario, y es el deber del cristiano, tratar con su pecado. Debemos correr en arrepentimiento de manera pronta, de manera profunda, rogando al Señor que su sangre nos limpie de todo pecado. Esa es la promesa del Señor. Si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a su Hijo Jesucristo. Y también dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados. Debe llevarte a un celo más profundo por su adoración. Jesucristo es el Rey exaltado y soberano del universo. Él merece solamente nuestra mejor adoración. Y cuando hablamos de esto, mis hermanos, debemos pensar lo que esto requiere. Requiere estudio, requiere indagar en la Sagrada Escritura cuál es la voluntad de Dios para que su pueblo se acerque a adorarle. Requiere que nosotros nos guiemos por esto. Que no seamos como aquel hombre que cuando el arca se estaba cayendo puso sus manos y el Señor le tuvo que fulminar. ¿Por qué? Porque transgredió una ley que era parte de la adoración también del Señor. No podemos ser así. Debemos estudiar. ¿Acaso cuando usted tiene que presentar alguna prueba importante no tiene que estudiar? ¿O cuando usted va a presentarse a dar, no sé, algún discurso, a presentar a los que a los que trabajan tal vez en alguna gerencia, tienen que presentar algún proyecto, tienen que prepararse, tienen que estudiar para poder decir acertadamente lo que han de exponer? Cuando hablamos de el Rey de Gloria, el Rey exaltado y su adoración, nosotros tenemos que prepararnos. Debemos seguir el ejemplo de Esdras. ¿Qué hacía Esdras? Preparaba su corazón e inquiría en la palabra del Señor. La pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Qué tanto nos estamos preparando? ¿Qué tanto estamos preparando nuestros corazones? ¿Qué tanto estamos estudiando lo que Dios nos muestra para que nosotros podamos presentarle la mejor adoración? Cada domingo deberíamos venir a la iglesia, y esto es aplicativo a todos los días, pero de nuestra vida regularmente, pero en este tiempo especial que el Señor convoca a su iglesia el primer día de la semana para adorarle a Él, deberíamos venir con la expectativa cada domingo de decir, este domingo lo voy a adorar mejor que el anterior. Este domingo lo voy a exaltar de mejor manera que lo pude haber hecho en el domingo anterior. Y finaliza el domingo, estoy deseando el próximo domingo para darle una gloria mayor de la que pude darle el día de ayer, por ejemplo, o el día de hoy, si usted hace esta meditación por la noche. ¿Cuánto nos estamos preparando? No podemos hacer las cosas porque en la iglesia se hace así.
Siempre lo hemos hecho así en la iglesia. ¿Por qué una iglesia adora como adora? Cada miembro de la iglesia debe saber por qué adoramos como adoramos. Debe conocer los principios escriturales para esto, porque nuestra adoración tiene que ser racional también. Para esto debe haber preparación del corazón, debe haber estudio y debe haber también sumisión para hacer solo la voluntad de Dios. Porque en nuestro estudio nos vamos a encontrar con cosas que pueden reformar nuestro entendimiento y van a chocar con lo que nosotros hemos venido haciendo o lo que nos gustaría más, pero esto va a implicar la sumisión. Señor, tú has hablado, yo hago lo que tú digas. Y esa es la actitud del cristiano cuando contempla al Rey de Gloria que ha sido exaltado y ha sido exaltado tras sufrir por nuestros pecados. Podemos pensarlo esto en relación al día del Señor. ¿Cuántos luchan en sus corazones con santificar el día del Señor como el Señor lo manda, dedicándonos a Él? Para algunos todavía se están debatiendo si es conveniente reunirse o no 2 veces el día domingo. Esto es triste, porque ¿saben qué viene a demostrar esto, mis amados hermanos? Viene a demostrar que no le estamos dando el lugar que le corresponde al Rey de Gloria. Viene a demostrar que para nosotros nuestra carne es más importante, nuestra comodidad, nuestro descanso corporal quizás, o nuestro entretenimiento, antes que darle todo el honor que merece el Señor Jesucristo. Cuando usted ha probado un platillo que le gusta, que es sabroso, inmediatamente la reacción instantánea, natural o espontánea es que usted quiere más, ¿cierto? Tal vez usted llegó un día a alguna casa y le dieron algo muy sabroso y usted pregunta, si tiene confianza, ¿no queda un poco más? ¿Se puede repetir? Porque las cosas que nos deleitan, las queremos repetir. Las cosas que nos encantan, que son placenteras para nosotros, las disfrutamos y queremos más y más y más. ¿A quién le gusta el chocolate? ¿Quién tiene un deseo de chocolate siempre? Bueno, esa persona va entonces todos los días va a querer chocolate, y si le dan un chocolate nunca va a rechazar el chocolate, porque le encanta el chocolate. Pero ¿qué dice de nosotros cuando Cristo es el que nos convoca? Porque las convocatorias el primer día de la semana sí, vienen de parte de los pastores que convocan a las iglesias, pero simplemente están cumpliendo con la orden del Señor, de convocar al pueblo del Señor para su adoración. Es al final de cuentas Dios mismo el que convoca. Es Cristo, el Rey de Gloria, el que convoca cada domingo. Y la pregunta es, ¿por qué quisiéramos menos de la adoración? ¿Por qué quisiéramos menos del culto? ¿Por qué quisiéramos menos del Señor Jesucristo y no más? ¿Acaso no está siendo Él nuestro deleite? ¿Acaso Él no está dominándolo todo en nuestros corazones? ¿Acaso Él no es lo mejor de lo mejor de lo mejor? ¿Acaso Él no es lo más dulce para nosotros? Y bueno, eso es lo que se puede manifestar si para nosotros es cargoso el tener que reunirnos hasta 2 veces al día, el domingo, que es el día que le pertenece al Señor. ¿Qué dice de nosotros entonces esto en relación con las convocatorias del Rey de Reyes y Señor de Señores? Esto debería llevarnos también a un crecimiento continuo en amor por el Señor, pues el amor, mis hermanos, es la respuesta que merece la gracia salvadora que nos ha levantado del sueño de muerte. Estábamos perdidos en nuestros pecados, pero como escribió Pablo a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, qué contraste, muertos en el pecado, estando satisfechos, complacidos en el pecado, pero la gracia y la misericordia de Dios fue mayor, fue abundante sobre nosotros. Esto debe producir un amor creciente de manera continua para el Señor. Mis hermanos, es solamente por ese amor derramado de Cristo sobre nosotros que no hemos sido consumidos, ni seremos consumidos por las llamas eternas, porque Dios, que es rico en misericordia, nos amó cuando aún estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. La contemplación de estas doctrinas preciosas, de esta historia maravillosa de la obra de salvación del Señor Jesucristo, debe llevarnos a nosotros también a un mayor servicio. El servicio a Dios y a los santos es un reflejo de aprecio por el Señor Jesucristo y una señal de verdadera gratitud. Cristo murió y resucitó para darnos una vida nueva, una vida que sea capaz de cumplir el propósito para el cual Dios creó al hombre, glorificarlo a Él y disfrutar de Él para siempre. Esto nadie lo puede hacer sino por la redención del Señor Jesucristo, y para eso Él murió y resucitó al tercer día. Para eso envió su Espíritu y lo ha hecho morar en nuestros corazones. Nosotros entonces, hermanos, debemos entregarnos en cuerpo y alma al Señor Jesucristo, en nuestro tiempo, con nuestros recursos. Se trata de una entrega verdaderamente completa a Dios y hacia los santos. Esta va a ser una demostración de gratitud verdadera, aquella que va a trascender las palabras, porque nuestras palabras, mis hermanos, deben ser acompañadas por obras. Y a esto nos debe llevar, a esto nos debe inclinar la contemplación profunda de la obra del Señor Jesucristo en la salvación. Debe llevarnos también a una mayor vida de oración. El Rey de Gloria, el Todopoderoso, ha muerto y ha resucitado para salvarnos eternamente. En Él tenemos un poderoso protector que desde el cielo envía su ayuda y nos sostiene con la diestra de su justicia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pero no se queda ahí, más aún, el que también resucitó. Y sigue Pablo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo está mostrando la obra de Cristo en la redención, lo que Él ha hecho. Murió, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre, intercede por su pueblo. Vayamos en oración. Él está intercediendo. Él está continuamente rogando al Padre por nosotros. No hay un día en el que Él no atienda nuestras súplicas. Vayamos a Él con confianza. Hay muchas pruebas, batallamos con el pecado. Es imposible que no pequemos, pero tenemos el auxilio divino desde el cielo. Cristo orando por nosotros. Qué maravilloso es esto. Hermanos, qué maravilloso es que Cristo interceda por nosotros. Ya de por sí es consolador cuando tenemos hermanos que nos dicen, estoy orando por usted. Pero qué maravilloso es que Cristo mismo esté intercediendo por nosotros. Esto debería manifestarse, mis hermanos, en las reuniones de oración, en cada convocatoria de oración. Cristo está intercediendo por nosotros. Animémonos a orar. Vayamos a Él con todas nuestras peticiones. Vayamos con fe, porque es el oficio de Cristo intercediendo por nosotros. Pero pensemos, ¿por qué a pesar de que tenemos este conocimiento del Rey de Gloria exaltado a la diestra del Padre que intercede por nosotros, comúnmente la realidad es que queremos menos oración cuando deberíamos anhelar más oración? Es el pecado que hay en nosotros, pero debemos batallar contra esto acogiéndonos, aferrándonos al Señor Jesucristo. Por eso quiero insistirles, hermanos, esforcémonos más por orar. Yo sé que a algunos se les imposibilita venir los miércoles a la reunión de oración, pero un día que pueda, aunque sea un día al mes, el tiempo que usted diga, bueno, hoy no tengo lo que siempre me imposibilita hacer para estar en la reunión de oración, voy a estar en la reunión de oración, hágalo, esfuércese. Quizás usted dice, no puedo siempre, bueno, aunque sea cada 15 días, aunque sea cada mes, póngase esto en su corazón. A los varones quiero animarles nuevamente. Vamos a cumplir ya casi 4 años, creo, de estar orando todas las mañanas a las 5:30. Somos poquitos, pero ¿por qué no más? Sé que algunos no pueden, por algún feriado pueden. Se levantan más temprano, voy a accesar a estas oraciones matutinas. Qué bueno hace esto, hermanos. Qué regocijo es para nuestras almas, qué bien hace y cómo glorifica al Señor cuando su pueblo ora. En segundo lugar,
La exaltación de Cristo debe hacernos mirar el gran pecado que hay en nosotros si estamos siendo inconstantes en nuestras disciplinas espirituales, mis hermanos. Y la razón de esto es porque Cristo resucitó y nuestra fe no es vana. A esto es lo que me refería antes, que les dije que en la práctica puede ser que actuemos como si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, como que si fuese estéril, como que si no experimentásemos el poder del Salvador resucitado en nosotros. Pero claro que lo experimentamos. Tenemos su Santo Espíritu y esto debe llevarnos a obtener un profundo deleite en cada uno de los medios de gracia. Debemos apreciar, por ejemplo, la predicación de la palabra que nos hace contemplar al Rey de Gloria hablando a nuestras almas cada vez que un predicador fielmente traza la palabra de verdad. De modo, mis hermanos, que cuando nosotros estamos creciendo en nuestra contemplación del Rey de Gloria, cuando entendemos que es Cristo realmente el que nos habla por medio de su palabra, en lugar de estar viendo el reloj y ver cuándo se callará el predicador, deberíamos estar anhelando más y más y más. No ceses de hablar de las maravillas de Cristo, no ceses de hablar del Evangelio. Y esto se traduce también en nuestra lectura diaria de la Escritura, porque de igual manera es Cristo hablándonos, que debemos anhelar más y más de la palabra de Dios. Debemos experimentar realmente que es mejor que millares de oro y plata. Pablo había dicho que si Cristo no resucitaba de entre los muertos, la predicación es vana. Ahora, cuando Pablo dice que esa predicación es vana, lo que Pablo está razonando es de esta manera. Significaría que lo que se va a decir cualquier predicador que hable de Cristo, eso no servirá para nada. No tiene poder transformador, no va a producir ningún fruto espiritual. Pero yo le pregunto, ¿usted está consciente de esto? De que la predicación fiel de la palabra de Dios no es vana. Y si usted está consciente de esto, ¿cómo debe afectar nuestra actitud para prepararnos al venir con el pueblo de Dios a exponernos a la palabra de Cristo? Esto debe afectar completamente la manera en la que nosotros nos preparamos para venir a la iglesia. La pereza espiritual, mis hermanos, es una muestra del poco aprecio o el poco entendimiento que tenemos de la preciosa obra de salvación por parte del precioso Señor Jesucristo. Nuestra fe no es vana, hermanos. Tenemos el poder de Dios con nosotros, en nosotros, para poder deleitarnos más en Él y desear más de Él, no menos de Él, más de su dulzura, más de sus amores, que son mejores que el vino. En tercer lugar, la exaltación de Cristo, después de haber sido humillado, nos recuerda que la gloria viene para su pueblo después del sufrimiento de la muerte. Aquí hemos de sufrir producto del pecado, pero Cristo, hermanos, venció a la muerte y la venció para su pueblo. De tal manera que la exaltación de Cristo debe traernos consuelo en medio de las dificultades y de las luchas que lleguemos a experimentar, pues nada de estas cosas han de robarnos la morada eterna que el Señor ha preparado para los suyos. Entienda esto, lo que Dios ganó en la cruz, lo ganó para usted si es un hijo de Dios. Y eso está asegurado. Tenemos esa posición en el reino, esa herencia inmarcesible, incorruptible. Es decir, es una herencia imperecedera. En Juan 17:24, Jesús oró de esta manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo estaba interesado en que los suyos lo contemplaran a Él en su gloria. ¿Sabe qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener nuestra mente centrada en la eternidad, en las cosas celestiales, donde ya está Cristo, el glorioso Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. Debemos orar: Señor, ayúdame a contemplar más tu gloria. Quiero ver esa gloria que has tenido desde el principio del mundo. Y debemos anhelar que llegue aquel momento en que nosotros partamos de este mundo para contemplar al Señor para siempre. Esto debe también, hermanos,
animarnos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Él no envió a los suyos a predicar el evangelio a todas las naciones sin antes haber recibido potestad, como lo vimos anteriormente. Primero recibe potestad y después envía a los suyos. Y Él hará todo lo que tenga que hacer cuando su evangelio es predicado. Qué posición tan maravillosa tenemos, hermanos. Éramos no más que gusanos antes de conocer al Señor, pero estando en Él se nos ha concedido ser hechos hijos de Dios y, como dice la Escritura, guardadores de verdades eternas. ¿Qué título más grande se concede a los hijos de Dios? Pero esto no se trata de compartir el evangelio solamente con los perdidos. Esto lo requerimos hacer con nuestros hermanos en la fe. Hablar de Cristo para consuelo y para exhortación es parte de la responsabilidad que todos los hijos de Dios tenemos. Hacerlo los unos con los otros. Debemos, hermanos, afilarnos mutuamente. Y la manera de hacer esto es manteniendo a Cristo en nuestras conversaciones. Y hermanos, es muy disfrutable y es oportuno también. Hay ocasiones para esto, para que entre creyentes nos reunamos y tengamos un buen compartir social, hablando de diversos temas, pero aún eso no es lo más importante. Las reuniones entre cristianos, el compartir entre cristianos, Cristo tiene que dominarlo todo. Nuestras conversaciones tienen que ser cristocéntricas. Y finalmente, y esto para todos, pequeños y grandes, pregunto, ¿alguno ha podido mantenerse indiferente al escuchar la historia de Cristo en su obra de salvación y el lugar exaltado que ocupa a la diestra del Padre? Entonces les ruego a todos que recapaciten. El Rey de Gloria ha de regresar para acabar con todos sus enemigos. Recuerden lo que dice la Escritura: se sentó y está a la espera de que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Rey de Gloria un día juzgará al mundo con justicia. Y no habrá misericordia ni perdón para el pecador en aquel día. Hoy eres indiferente quizás a esta verdad porque tu corazón está aferrado al mundo y a todos sus placeres, porque haces del pecado tu vida y estás cómodamente ambientado a la feria de las vanidades. Pero el mundo pasa y sus deseos, y si no te arrepientes y te vuelves al Señor Jesucristo, tú pasarás con Él. La mentira, el vicio, la lujuria, la codicia, la desobediencia, todo entretenimiento mundano y pecaminoso te van a llevar a la perdición. Pero ¿por qué has de hacerte tan grave mal cuando Dios ha provisto desde el cielo al pan de vida? Para que todo aquel que coma de él experimente vida eterna, reciba salvación. Dios ha provisto en su precioso Hijo Jesucristo a un Salvador inigualable, único y suficiente. Haz de Cristo tu Salvador hoy para que recibas de Él vida eterna, o de lo contrario, Él será el juez que te sentenciará a la perdición eterna en el día postrero. Quiero finalizar leyendo el precioso texto de 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es precioso para todos los que en Él creen. Vamos a orar.